Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Hoy comenzamos con un nuevo espacio y con una nueva compañera, así que estamos muy contentos de avanzar, de seguir creciendo con estos programas en conjunto con los profesionales de la escuela y con este nuevo espacio de consultas psicológicas que formará parte integral de los programas que hacemos con los formadores de la escuela, como hablemos de Reiki, hablemos de Ho'oponopono, la humanidad en tiempos de COVID. Y hoy comienza consultas psicológicas y tengo el privilegio y el honor de hacerlo con mi compañera Katia Guzmán, que ya está conectada y ya la saludo. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Mariano. Un placer a mí estar aquí formando parte de vuestra escuela. Y bueno, como comentamos, es un placer, como digo, compartir, poder crecer, compartir conocimientos y sobre todo que este conocimiento que yo puedo aportar pues pueda servir de ayuda a muchas personas que nos escuchan. Y para mí el placer es mío, Mariano, de estar aquí con vosotros y en la escuela. Sin duda, Katy, que aportarás muchísimo. En mi caso particular, le comento a la audiencia, a todos, que vi a Katy en una charla con Sergio, con nuestro conocido y estimado Sergio Marina, y luego fui a su canal. Sinceramente, me impactó, ¿no? Ese entusiasmo, las ganas, la vocación de transmitir y lo muy adentrada que está Katy en el crecimiento personal, con libros, con su sitio web, con su título también de coach, de psicóloga, su canal, sus redes. Fue también profesora, ahora nos va a contar un poco. Se nota que le apasiona, maneja muchos temas, ¿no? Emociones, parejas, autoestimas, que sabe qué es lo que quiere, y es un honor que hayas aceptado estar con nosotros en la escuela, donarnos tus videos y una excelente predisposición para hacer proyectos en conjunto como este. Y debo decir que, claro, se ve en los videos su entusiasmo, su buena energía, y esa misma energía tuvo Katia también para coordinar junto conmigo la idealización de este programa de consultas psicológicas, ¿no? Ninguna traba, ningún problema, ningún requerimiento raro, así que gracias, Katia, por eso. Y aprovechemos, Katia, brevemente, antes de empezar con las consultas, que tenemos algunas, hablar un poco de ti, si te parece, ya que es tu primera aparición en un programa especial para la escuela. Ya en el canal hay varios videos tuyos y como profesional ya de a poco la comunidad de la escuela te irá conociendo, todos tus conocimientos útiles para diversos temas que hacen al bienestar emocional, pero quería hablar un poco de cómo llegaste a consolidarte, ¿no? Como escritora, coach, psicóloga, cómo fue ese camino, porque estas historias de vida, Katia, siempre inspiran a mucha gente, que están quizás trabajando de cosas que no le gustan, cumpliendo un horario en una empresa que no le gusta, con un jefe maltratador, y no se animan a dar el paso de decir, a mí me apasiona la escritura, a mí me apasiona la pintura, a mí me apasiona la música, no sé, la danza. Así que, Katia, tú eres autora, psicóloga y coach. ¿Cómo fuiste gestando tu carrera tan bien integrada? O sea, ¿qué historia traes? ¿Qué despertó tu pasión? Cuéntanos lo que tú quieras. Pues os voy a contar un poquito mi trayectoria laboral y así veis un poco cómo terminé haciendo, bueno, de escritora, de psicóloga, porque yo me acuerdo, os cuento así, me extenderé un poquito, yo cuando terminé mi bachillerato, pues yo me acuerdo de estar con la orientadora del colegio que me decía, ¿tú qué vas a estudiar? Y yo estaba entre psicología y magisterio. Desde pequeñita, pues yo siempre me había encantado explicar, transmitir conocimiento. Yo me acuerdo que de pequeñita tenía una pizarra y ponía mis muñecas en fila, ¿no? Y explicaba, les explicaba, y siempre jugaba a transmitir conocimiento. Entonces, pues me dejé guiar en aquel momento por el corazón y dije, si yo desde pequeñita siempre había querido ser profesora, pues tiro a este camino. Entonces, bueno, yo estudié, como digo, aquí en Palma de Mallorca, la carrera de magisterio, de primaria, la especialidad también de educación física, que el deporte siempre me ha gustado. Y la sorpresa pues fue cuando yo hice las prácticas de magisterio, que veía que mis expectativas de cuando yo era más jovencita, claro, a los 18 años tú terminas los estudios, te hacen elegir, y yo realmente digo, o sea, es elegir un camino que en aquel momento piensas que es como para toda la vida. Es la idea que yo tenía de adolescente, decía, ostras, ahora yo estoy aquí haciendo de profe y no me gustaba. No me gustaba, no me llenaba, porque claro, yo iba en un colegio que veía que los niños ya desde pequeñitos, claro, están por clases con una edad
siempre con unas lecciones sin tener muy en cuenta realmente o lo que yo me he encontrado personalmente, los intereses de cada niño. Estudiar, empollar, hacer un examen, soltar una nota. Los niños sí que se etiquetan con esta nota porque ellos es, mira, he sacado un 9, no, yo pues he sacado un 5, siempre hay los listos y los no tan listos. Pues a mí esto es lo que no me gustaba. No me gustaba del colegio, de que no se tuviera en cuenta tampoco la necesidad de cada niño. Entre comillas, bueno, sí que se veían las necesidades, pero no de la manera que yo tenía pensado. Y es cuando yo dije, no, esto no es lo mío. Yo siempre también me había gustado mucho la psicología, pienso que tener un conocimiento de la psique humana es muy importante ya, estando en un colegio me di cuenta, porque los niños ya desde pequeñitos pues tienen problemas muchas veces en casa, entre compañeros, ya les ves desde pequeños todos esta frustración, esta autoestima baja que muchas veces en el colegio no te ayudan a aumentarla. Ya digo, parece que si haces un examen bien, pero si no lo haces bien es que no te esfuerzas, que no sabes. Y aquí encontré la importancia de estudiar más profundamente el ser humano. Y es cuando después dije, me pongo a hacer psicología. Ya estudiando psicología me encantó. Es decir, es un ámbito que yo me acuerdo que estudiaba, leía los apuntes y disfrutaba tanto que casi era como leer un libro, que me diera un libro de psicología, de autoayuda, que a día de hoy siempre estoy leyendo y formándome, pues en aquel momento la carrera para mí fue mágica. Fue mágica el estudiarlo, porque cada cosa que estudiaba era como más entusiasmo, buscar información, empaparme del contenido, y cuando ya hice las prácticas de psicología dije, esto sí. Y además lo notan, ¿no? Yo dije, esto sí que es lo mío. Y bueno, lo que es ser escritora, sí que hay vivencias personales que os contaré cuando yo empecé a escribir este libro. Todo empezó en un evento que yo hice, que era un fin de semana donde me conecté mucho conmigo misma, donde fue un fin de semana que yo hice muchas meditaciones, trabajé mucho las emociones a nivel internas, y en aquel momento que pasó algo mágico, que mira, yo siendo psicóloga, que yo soy muy racional científica, pero tengo mi parte muy espiritual, yo siempre digo, fue como una fuerza que me conecté conmigo misma, pero porque me liberé de todas las emociones que yo tenía. Y en aquel momento me vino de, Katia, escribe un libro porque el conocimiento lo puedes aportar a mucha gente que viene a consulta, pero también puedes expandir este conocimiento a mucha gente más. Y el proceso de escritura realmente, Mariano, fue mágico. Fue mágico porque yo estaba como muy canalizada. El libro, yo sí que tenía una idea de lo que quería escribir, que era una vivencia personal, que os contaré, pero yo la escritura de este libro me venía todo rodado, es decir, me venía como, wow, toda la información. Yo estuve en un mes, hice este libro, y te puedo contar que aquel mes dormía 4 o 5 horas y tenía una vitalidad, yo no estaba nada cansada. Parecía que era algo que tenía que sacar, que la vida me estaba empujando a hacerlo. Hazlo. Y después, bueno, aparte de sincronías que se me juntaron haciendo el libro, encontraba a la gente adecuada para seguir adelante con el camino. Y después ya os contaré, pero una anécdota un poquito más del tema espiritual que me pasó pues escribiendo este libro. Y cuando terminé el libro, que era más a nivel personal, sí que hice el segundo, que es el de Permítete ser tú, que aquí sí que tiene más que ver con lo que yo he vivido en las consultas de psicología, que mucha gente, la mayoría de gente viene, digamos, porque tiene problemas de la infancia, de los padres. Te podría decir que el 95% de casos, cuando tú vas rascando, cuando tú hablas con un paciente, pero vas profundizando, como yo digo, vas quitando capas, te das cuenta que hay muchos problemas de cuando eres niño o niña. Y si no se sanan, todo sale. Todas las emociones necesitan su espacio y si no son sanadas, pues después sí que acaban saliendo, y aquí es cuando hice el segundo. Bueno, me explico de hecho un montón de técnicas de psicología, ejemplos de pacientes que yo he tenido. Por eso digo, si estos conocimientos que a mí me han servido, que he utilizado en psicología, pues se pueden expandir a mucha más gente, para mí ya, pues ya estoy orgullosa de ello, ¿no? Porque yo digo, una velita puede encender una vela, pero esta vela puede encender otra vela, es decir, que una vela al final puede encender muchas velas. Y yo creo que estamos aquí todos para compartir conocimientos, para ayudar, porque yo siempre digo, que me estoy enrollando, pero digo, ¿qué es la vida, no? La vida es cuestión de tiempo. ¿Qué te llevas, no? En esta vida todo lo que te llevas son momentos, son vivencias, es lo que compartes con otras personas.
y todos estamos aquí para compartir. Yo creo que no hay más satisfacción al final del día que decir, he podido ayudar y quizás he podido cambiar la vida mejor a las personas que se dejan ayudar. Bien, qué interesante, Katy, esto de tu disconformidad, ¿no? Al principio, con lo que mencionabas, varias cosas me quedaron. Tu disconformidad con el sistema educativo tradicional, ¿no? Es algo, eso que se ve en muchos jóvenes, sobre todo, en mucha gente, y a mí, obviamente, a mí también me ha sucedido, por eso decidí hacer un proyecto como esta escuela. Esto de lo que mencionabas, ¿no? La nota del examen, ¿no? Que despierta muchas frustraciones, que un número para abajo decidido por otra persona que va a mencionar un programa que incluso muchos profesores ya después de 25 años o 30 años ya lo dan de manera automática y esa persona, un número define la frustración o la motivación de un niño o de un adolescente en muchos casos, la nota del examen, la competencia que genera eso también, la exigencia también, la exigencia de los padres también, porque después bueno, lo vamos a tocar todo esto en este espacio, ¿no? Como también la exigencia de que mi hijo sea el mejor y después el hijo termina, claro, con muchos temas emocionales por la exigencia propia que viene de los padres. Y después también temas no tan útiles que se ven en el sistema educativo, ¿no? Cosas que quizás tienen a ver, no desprestigiemos, ¿no? Hay mucha información útil que quizás tenga que ver con, bueno, sí, biología, historia, geografía, es información del mundo, sí, pero en cuanto a la felicidad no se ve absolutamente nada en el sistema educativo tradicional. Por eso, a lo largo de los años, se fueron generando personas con este sistema educativo tradicional masivo, personas que quizás con una inteligencia racional y útiles para un empleo, para aplicar un empleo, pero totalmente ignorantes en relación a lo emocional, ¿no? En relación a cómo afrontar una depresión, cómo conocer sus emociones, cómo sentir sus emociones, cómo no tener conflictos. Entonces todo eso hay una ignorancia muy masiva y una ignorancia popular que lleva incluso, y no es algo menor porque lleva incluso hasta el suicidio, lleva incluso a tener una vida de caos, ¿no? A no tener, o sea, el sistema educativo aleja a las personas de tener una vida sencilla, una vida placentera, una vida en la cual uno disfrute de meditar, del silencio, de cosas sencillas, ¿no? Entonces, como que esa disconformidad del sistema educativo que has tenido me parece muy interesante y que es un punto que lo siente mucha gente y esa misma disconformidad impulsa a muchos a todos los proyectos que luego vienen en la propia vida. Bueno, tu interés, luego mencionaste, ¿no? Tu interés con la psicología y cómo se despertó eso, ¿no? Tu pasión como escritora, ¿no? Para expandir tu conocimiento y ayudar a otros, ¿no? Y muy interesante también lo que mencionabas, esto de que el libro se hizo muy rápido y que en ese momento dormías 2 o 3 horas. Nada, te entiendo porque lo he vivido varias veces y sinceramente hubo una inspiración que venía de algo más allá de tu mente, ¿no? Y eso lo entiendo perfectamente porque yo también cuando estoy en algún proceso de que incluso no sé si tú tenías planeado escribir algún libro, porque a mí, sinceramente, qué sé yo, el último libro que he escrito, yo no tenía planeado absolutamente nada y un día dije, no, con esto tengo que hacer, con muchas charlas, tengo que hacer este libro y fue un mes que desaparecí de las redes, desaparecí de todos lados y estaba ahí también durmiendo 2, 3, 4 horas y escribiendo el último libro, con esa inspiración. Entonces, nada, te entiendo perfectamente. Y nada, me alegro que te haya sucedido eso porque no le sucede a muchísima gente, pero para llegar a eso no se da de un día para el otro. Como contó Katia, ¿no? Tiene una historia, primero disconformidad con el sistema educativo, después ese interés por la psicología, por cómo funciona la mente, por cómo funcionamos como seres humanos, ¿no? Que obviamente después Katia nos va a contar, obviamente, que quizás no descubrió quizás todas las preguntas en la Universidad de Psicología, ¿no? Porque eso es lo que le sucede a muchos, ¿no? Que tienen ese interés por cómo funciona el ser humano, cómo funciona la mente, todo, y después cuando va quizás a la Facultad de Psicología se ven algunas teorías útiles, depende de cada autor, pero
al menos en mi caso, por experiencia propia, lo que puedo mencionar que aprendí muchísimo de psicología con libros incluso que no están en la Facultad de Psicología, ¿no? Como puede ser un curso de milagros, como puede ser, no sé, temas de crecimiento personal o autores de desarrollo de conciencia que también tocan la psicología, pero no del lado de teorías clásicas, ¿no? Y ¿cómo se llaman específicamente, Katy, el tema de los libros para comentarles a la audiencia? Porque mencionaste los dos libros, pero quería saber bien, para que sepa la gente, los nombres de los libros. ¿El primero cuál era? Tengo por aquí, a ver si... Vale, mira, el primero es el de Si quiero casarme conmigo, pero es muy metafórico, porque si quiero casarme conmigo, yo lo puse porque uno tiene que estar bien con uno mismo para estar bien con los demás. Porque digo, este título a veces ha dado confusión. La gente a veces no sabe ni de qué va el libro y es, esto es el ego, feminismo. Y yo digo, ay, Claro, ay, claro. Sí, sí, se asocia con prejuicios de toda clase, pero es un libro de amor propio, digamos, ¿no? es Para... cómo superar una ruptura de pareja Ujú. estando bien con uno mismo para estar bien, pues ya no a nivel de pareja, sino a nivel de todo. Es decir, cuando uno está bien con uno mismo, cuando tiene la autoestima bien consolidada, está bien en el ámbito familiar, laboral, de relaciones sociales, de la pareja, pero estar bien con uno mismo es la clave, encontrarte a ti mismo. Exacto, Este es el ese es primero. el primero. ¿Y el otro cómo se llama, Katia? Y el otro lo enseñaré, que es el de Permítete ser tú. Permítete ser tú. Sí, pues Genial, genial. ¿Qué están en Amazon? ¿En Amazon o en cualquier librería? Amazon, librerías y mi página web también. Muy bien, muy bien. Bueno, animamos a todos, a quien quiera conocer más de Katia, porque a veces en un libro también eh, uno se expresa de otra manera, ¿no? Porque en la producción de un libro, cuando uno lo hace a solas, lo hace con su mente 100% abocada a eso, claro, se dan muchas cosas que en una entrevista o en una charla, el autor, claro, a veces, sinceramente, en la soledad de tu hogar, ¿no? Con la mente y como decías tú, ¿no? Con esa inspiración divina, con esa inspiración de que quiero, con esa fuerza. Entonces la mente es como que se predispone a escribir y las ideas que salen en el libro, a veces después quizás das una charla o vas a presentar el libro y te hacen algunas preguntas y uno se da cuenta que dice cosas básicas o cosas, o en los nervios de la charla dice cosas de, sí, me gustó, pero ya no está con esa inspiración, ya no está, ya está en otro, ya quizás quiere escribir otro. A mí me ha pasado un montón de veces de ir quizás sí, ¿cómo se llama? La presentación o hacer una charla 3 meses después de ese libro y quizás ya estoy con otro tema en la cabeza, quizás ya no quiero ni hablar del propio libro. Y en ese momento, Sí, sí. ¿cómo, Ay, Katy? perdón. No ¿Te ha digo, sí, sí que pasado? pasa. A veces, como ya pasa el momento, puedes hacer Claro. pinceladas del libro, pero no es lo mismo que cuando tú estás escribiendo el libro, que pones todo el contenido, que tú, yo digo, el libro es un nacimiento, sale tan de dentro que tú ahí lo pones todo, lo sacas todo y después lo que dices, a lo mejor una entrevista así, explicas un poquito, haces pinceladas del libro, pero no es lo mismo leer el libro que una conferencia que se pueda... Exacto, ver. las ideas más profundas que surgen en la mente están plasmadas en esas páginas del libro. Por eso es muy importante que para conocer mucho más de Katia, si quieren adquirir los libros que están en Amazon o en cualquier librería o en su página web, ¿no? Que me imagino debe ser www.katiaguzman.com, me imagino. Katiaguzman.com, sí, con cada kilo, Mm. katiaguzman.com. En librerías están en Mallorca. Lo digo porque si hay gente que nos ve que no es de Mallorca o también en Agapea. Si está en Mallorca es de Nagapea, ¿no? En una librería de las... Bueno, en Mallorca están en la librería Yuna, Curoyote, San Pablo, hay diferentes en Mallorca, pero Ujú. bueno, si lo quieren adquirir seguro a través de la web o Amazon, ahí están. Genial, genial. Bueno, Katia, vamos con algunas, bueno, gracias por, Así, por, Mariano. por el tema bueno, de la sinceridad y la honestidad y de contarnos cosas que les interesan mucho a la gente, más vinculadas a lo personal, que eso interesa mucho, ¿no? Porque sinceramente lo profesional es muy importante, los tips son muy importantes, pero cómo surgió o sea, Katia como autora, como coach, como psicóloga, qué historia hay detrás, a mí me interesa mucho y a la gente también. Y tenemos consultas para el día de hoy.
Hoy, o sea, a ver, yo lo que veo que hay muchos bloqueos, ¿no, Katia, en la gente? Porque también lo veo en mis consultas. Hay muchos bloqueos y patrones, ¿no? Que nos impiden cambiar, ¿no? Hay muchos automatismos que nos solemos habituar a nuestra personalidad, ¿no? Nos solemos habituar a nuestra identidad, lo que nos creemos que somos, ¿no? Que en realidad no somos eso, pero nos creemos que somos nuestra personalidad llena de ideas, llena de creencias fijas, y mucha gente quiere lograr cambios positivos en su vida, tomar un nuevo rumbo, y una y otras veces vuelve a lo mismo, y vuelve a lo mismo, y dice, no, pero quiero cambiar. Quizás está haciendo cambios a nivel consciente, pero a nivel subconsciente esas creencias fijas, esos patrones heredados, siguen ahí. Y entonces, para meterse ahí, o sea, hay técnicas, o sea, ¿qué es lo que nos lleva a pensar y sentir y hacer siempre lo mismo? Un día decimos, quiero cambiar y no quiero seguir con el mismo curso de esta vida, pero volvemos siempre a lo mismo. O sea, Katia, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto dar nuevos pasos? Claro, mira, yo os explico, los cambios sí que son temáticas que trato mucho en consultas, como tú bien has dicho, a la gente en general cuando hay un problema, cuando tiene una dificultad le cuesta muchísimo cambiar. Yo siempre digo, y de hecho el libro de Permítete ser tú, de hecho el título Permítete ser tú, pero realmente tú, tu esencia, nuestros patrones adquiridos, sociales, familiares. Empiezo así el libro de Fíjate con la naturaleza. La naturaleza es sabia. La naturaleza está en constante movimiento, en constante fluir, porque si nos estancamos, yo siempre digo, el estancamiento es la muerte, el fluir en la vida. Tenemos que ir fluyendo, prosperando, porque si nos quedamos estancados, que normalmente es por un miedo, porque el miedo paraliza, ya lo hemos hecho de nosotros, ¿no? Por eso los cambios, cuando no nos permiten avanzar, normalmente son por estas creencias inconscientes, estos miedos que nos paralizan, es porque hay algo que no está sanado dentro de nosotros, ya sea a nivel cognitivo inconsciente, patrones de creencias o de pensamientos, o también emociones enquistadas que no se han sanado, porque la normalidad es el avance. Lo que no es normal o sano es quedarte estancado, es quedarte parado. Yo os puedo poner ejemplos, si queréis os pondré bastantes ejemplos para que se entienda más y para que esta charla sea un poquito también amena, de gente que ha tenido pues, una ruptura de pareja y que de esta ruptura acaban con una depresión. Esto realmente no es, entre comillas, la normalidad. Es decir, la palabra normalidad la empleo entre comillas, porque qué es normal y qué no es normal, ¿no? Cada persona tiene su proceso. Pero cuando una persona por una ruptura ha caído, por ejemplo, en una depresión y se queda ahí, que no puede salir, es porque no es por en sí, por una ruptura, porque cuando hay una ruptura, sí, la persona tiene que pasar un duelo, hay pena, hay un proceso, pero no tiene por qué caer en una depresión, ¿no? Cuando vamos al extremo, que ya también hablaremos de los extremos, que siempre yo digo todas las polaridades, cuando vamos a un extremo no es nada sano, pero cuando una persona a lo mejor magnifica una situación o se queda hundida, aquí es porque la persona tiene emociones no sanadas del pasado, tiene alguna creencia que también no se ha trabajado y por eso no se permite cambiar. Pero lo normal, es decir, una salud, cuando una persona está bien, que yo siempre digo que para que una persona esté bien tiene que haber una coherencia de pensamiento, emoción, conducta, pero cuando no hay una coherencia, cuando la persona no está bien, es cuando realmente se bloquea. Yo siempre digo, si la persona está bien, hay una coherencia y actúa en base a, ya digo, lo que siente y piensa, no tendré ningún problema. Cuando la persona se discrepa, el pensamiento y la emoción va por una parte, la conducta va por la otra, hay una discrepancia y la persona nunca está bien. Es porque ha habido una separación. Entonces, tiene que haber una unión de la persona. Por eso yo siempre digo, fijaros con la naturaleza. La naturaleza es sabia, mirad los ríos. Cuando hay un río, el río fluye. Ya lo decía Heráclito, ¿no? No nos podemos bañar 2 veces en el mismo agua y es porque todo cambia, todo está en constante movimiento. Entonces, si quieres, hablaremos un poquito más de estas creencias, cómo se forman. Sí, sí, sí. Qué interesante eso, Katy, que mencionás, el estancamiento es la muerte, ¿no? Es totalmente. Y nos invita también, Katia, a ver y estudiar la naturaleza, porque que era lo que hacían los grandes sabios, que antes, o sea, se llegaban a conclusiones
incluso psicológicas sobre el funcionamiento del ser humano, eh, observando la naturaleza, ¿no? Nada más que observando la naturaleza. El tema de que todo es cíclico, ¿no? Antes no es que había teorías de filósofos, no, los grandes sabios miraban, ¿no? Que el río desembocaba en el mar y el mar desembocaba en otra cosa, o que la cascada desembocaba en el río y que nada terminaba, ¿no? Y esa idea de que todo es cíclico se ve en la naturaleza, y en la naturaleza se ve muchísimas cosas como para guiar nuestra vida. Y un cambio no se puede lograr teniendo en cuenta, como dices tú, ¿no? Teniendo en cuenta y teniendo la mente en el pasado, ¿no? Los patrones inconscientes llevan nuestra mente hacia el pasado, y un cambio se logra visualizando algo nuevo, ¿no? Y algo nuevo, ¿cuándo ocurre? Algo nuevo siempre ocurre ahora, o sea, ocurre en el presente, ¿no? Y mencionaste también, Katia, la depresión, ¿no? La depresión luego de una ruptura de pareja, y qué importante es el amor propio, ¿no? Y qué importante para el desarrollo del amor propio fomentar en uno mismo esas actitudes que hay que adoptar para amarse, ¿no? Y me gustaría profundizar ahí, ¿no? Tienes, como decías, ¿no? Algunos puntos a tener en cuenta sobre eso. Sí, mira, ahora si me dais bueno, os lo intentaré explicar porque tengo aquí una pizarrita, si quieres después la llevo para haceros como un esquema, después lo puedo llevar y así Sí, será bastante más clarificador. Pero estos patrones que me has comentado, ya lo tengo apuntado aquí del pasado, ¿no? Las creencias, ¿qué nos pasa? Es decir, a los humanos tenemos diferentes vivencias. Entonces, las vivencias, en un momento dado, cuando tú ves algo, se forma una creencia. Pero es verdad, esta creencia, cuando pasa este momento, ya deja de ser válida. ¿Por qué? Porque el momento ya no existe. Pero ¿qué nos pasa a muchos humanos? Que actuamos como si esta creencia que se hubiera formado fuera verdadera durante toda la vida. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? Vemos acontecimientos que suceden, vamos viendo situaciones, escuchamos cosas, formamos una creencia y el conjunto de creencias forma el sistema de creencias, que es la manera que nosotros tenemos de ver la vida, de ver el mundo, las expectativas que nos formamos. Por ejemplo, mira, mi pareja se tendría que comportar de esta manera, mi jefe me tendría que tratar de esta manera, la vida tendría que ser de esta manera, siempre es lo que queremos, ¿no? Estas expectativas formadas. Por eso, yo siempre digo, las personas tenemos diferentes maneras de ver el mundo, porque todos tenemos un sistema de creencias diferente. Tenemos diferentes creencias porque hemos vivido diferentes situaciones. Entonces, el sistema de creencias es como si nosotros nos pusiéramos unas gafas y con estas gafas tenemos una manera de ver el mundo. Pero como bien has dicho, Mariano, las creencias dejan de ser válidas en el momento en que pasa algo. Tú te puedes formar una creencia en el momento, pero ya está. Esto ha pasado en esta situación con unas circunstancias determinadas, con unas variables determinadas, pero después ya está. Ya, esto no tiene validez. Y nosotros seguimos actuando como que esta creencia es cierta. Es decir, si esto me pasó una vez, me volverá a pasar. Y por eso de aquí sale el miedo de la asociación que se hacemos de las creencias. Entonces, aquí, claro, para el cambio lo primero que tenemos que trabajar son las creencias inconscientes y detectarlas. De hecho, ahora, o si me das un minuto, puedo encender la pizarrita, si queréis. sí, sí, ningún problema, dale, sí, sí, sí. Tardará un Muy, minutito, pero mira, ya que la tengo aquí, que la he llevado, no sé por qué, todo pasa por algo, pues mira, ahora me va a venir bien. Muy claro, Katia, muy claro, muy práctico y muy didáctica, ¿no? Se nota tu expertise como profesora, y muy importante esto, que las creencias no nos sirven para el presente, ¿no? O sea, el tema de planificar la realidad, mucha gente vive planificando las realidades, pero después cuando llega a esa realidad no sirven las creencias, porque el presente siempre nos sorprende, ¿no? Siempre nos sorprende. Siempre es diferente. A ver si la puedo. Ya os he dicho, ¿no? Al principio de la charla que yo era de pequeñita que jugaba con pizarras, ¿no? Pues a las terapias siempre tengo mi pizarrita aún. Aún me lo he llevado aquí. Pero un segundito. A ver si lo puedo abrir. Y así lo veis. Así será un poquito más didáctico la charla de hoy. Vale, un segundito. Sí, sí, sí. Esto es lo que pasa con los directos. Es que no lo tenía planeado, ya veis. Vale, a ver si yo puedo hacer un pequeño dibujo y lo veis.
un segundito, ya termino Sí, sí, de modo gráfico se entienden muchísimas cosas y sobre todo también después vamos a hablar el tema del amor propio, ¿no? Porque para quienes estamos desde hace tiempo estudiando estos temas, desde el lado del coaching, la psicología, PNL, inteligencia emocional, es algo fundamental y creo que todos aplicamos estas ideas y es normal para nosotros y básico, ¿no? El tema de amarnos. Pero para quien no está familiarizado con estas ideas, quizás nunca escuchó de la importancia de amarse, la creencia, o sea, como decía Katia, ¿no? La creencia popular del amor es que uno tiene que buscar a alguien para amar, ¿no? Y además tener la suerte de que esa persona lo ame, ¿no? Y el trabajo enorme que lleva a eso, ¿no? Y lo cansador que es. Y encima hacerlo en medio de la presión social, encima hacerlo con la tensión de que si uno va a un cumpleaños solo, no sé, a una boda solo, al cine solo, y, o sea, en la sociedad esa persona es casi, o sea, poco menos que un extraterrestre, ¿no? El que va solo a todos lados. Y esto totalmente desgastante, primero estar buscando constantemente a alguien y luego hacer que esa persona, exclusivamente esa persona, lo ame, ¿no? Que ese amor sea correspondido. Y luego, bueno, mecanismos más avanzados, como por ejemplo brindar atención y exigir que se valore la atención otorgada, o sea, hacer que el otro valore lo que uno da, y eso es algo que tiene que ver con el otro. Entonces, tú dime, Katia, cuando estés para explicar el tema. Sí, 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 dime. A ver, os lo pongo, no sé, ¿lo ves aquí? Es que sale Sí, se ve claramente, claramente. O Vale, sea, pues creencias y pensamientos, comportamientos. O sea, hay un 95%, a ver, te digo lo que entiendo yo, no sé si no sé si tiene el reflejo de la ventana, tú pero dime, no, sí, sí, está perfecto. ¿sí? Se ve, se ve. Hay un 95% de creencias inconscientes que Y el llevan a la repetición y tienen un alto impacto emocional, ¿no? ahora lo explico, ahora lo explico. Y hay un Es decir, 5% de pensamientos y comportamientos. Eso se ve claramente. ¿sí? Vale, pues os lo explico. Mirad, si sabemos, bueno, esto no es que haya una parte del cerebro dividida en consciente e inconsciente, pero se sabe que hay una parte que es consciente, que es aquello que nosotros recordamos, que si tú me dijeras, ¿qué te pasó de pequeña con tus padres? Yo te puedo contar unas historias que yo me acuerdo, ¿no? Esto es la parte consciente, que es el 5%, es nada. Incluso se dice que menos, pero yo para hacer más o menos una estadística, un 5%. Que se dice también que es un 3%. Imagínate, la parte consciente, que es la que nos damos cuenta, es nada. Y la parte inconsciente es el 95-97%. Todo aquello que el consciente no sabe manejar se va a la parte inconsciente. Es decir, todo lo que nos ha hecho daño, lo que nos duele, imagínate, pum, el consciente no lo quiero, no lo quiero, me duele, pam, lo paso a la parte inconsciente, ¿no? Os he puesto este esquema porque fijaros que hay aquí en la parte consciente, hay unos comportamientos, ¿no? Y sobre todo, ahora vamos un poco a la infancia, porque el no poder cambiar, como digo, tiene que ver con la infancia o con, no solo la infancia, con situaciones que nos han pasado. Pongo ejemplos de consultas mías, ¿no? Una chica vino y el padre, por ejemplo, bueno, la maltrataba y que siempre la machacaba, ¿no? Esta chica que bueno, veía comportamientos de casa de discusiones, de maltratos, de que siempre le hablaban mal. Esto es el comportamiento que esta chica vio. Claro, cuando tú ves un comportamiento, sea el que sea, automáticamente se crean unos pensamientos. A lo mejor, ahora no nos acordaremos, pero aquella chica decía, ay, pues mi papá siempre está igual, mi papá siempre discute, mi papá para esto lo hago mal. Estos son los pensamientos que en aquel momento la niña podía tener, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante no son tanto los pensamientos, sino que se tiene que mirar si se ha formado una creencia inconsciente, ¿vale? Las creencias inconscientes, Mariano, se forman de dos maneras, por repetición o por alto impacto emocional. Es decir, si tú ves un día que tu padre te dice esto lo has hecho mal, pues no pasa nada. Si te lo dice 2 días, no pasa absolutamente nada. Pero si tú constantemente esto lo haces mal, es que tú no sirves, te trata mal, te habla mal la persona, pues aquí sí que se forma una creencia inconsciente. O también puede suceder de que algo te impacte mucho, aunque suceda una vez, te impacte mucho, 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 ¡pam! Y el recuerdo ya está a nivel inconsciente. Yo siempre digo, ¿os acordáis de lo que pasó en 11S?
Sí, Aunque sí, sea, sí, incluso te podrías recordar qué estabas haciendo, ¿no? Yo me acuerdo que no te cuando claro. se casaron las Torres Gemelas, me acuerdo que yo estaba comiendo, que era verano para mí, aún creo que no tenía colegio, estaba en el sofá comiendo. Claro, porque me Claro, sí, sí, impactó, sí. es algo que me impactó y se me ha quedado grabado. Situaciones de alto impacto emocional, ¿no? Alto Katia, es impacto así. emocional. Y eso nos En- queda grabado. Nos queda a nivel inconsciente, te acuerdas en aquel momento de todo Sí, de realmente. lo que estabas haciendo. Incluso si empezás a hacer memoria, te empezás a acordar de cosas de ese mismo día y más y más y más. Eh, Totalmente. ¿De acuerdo? Y yo interesante. podría decir que estaba en el sofá de mi casa y creo que estaba preparando espaguetis y todo, que yo digo, ostras, se me quedó grabado. Sí, Yo sí. me dicen que has hecho hace 2 días. Sí, sí, sí. días, pues no lo sé, a veces me Claro, dicen, claro. si es entre semana posiblemente trabajo, pero no tengo esta claridad, ¿no? Entonces el inconsciente ya ves cómo funciona por repetición o por alto impacto emocional. ¿Qué pasa? Que si has vivido situaciones de que a lo mejor, en este caso el ejemplo que yo he puesto, de te han hablado mal, te han tratado mal, la creencia que se forma es la creencia de yo no valgo, porque la parte inconsciente funciona con la imagen, funciona con la imaginación, con la imagen, sí, con la emoción, pero no funciona con la lógica, con la razón. Por eso yo aquí he pintado un niño pequeño, no sé si lo veis, pero el inconsciente es como si fuera un niño pequeño, Claro, realmente, que capta todo, pero sin lógica, sin razón. Aunque si tu padre pequeñito te dijo, no vale, no sirves, tú a nivel consciente puedes decir, ay, mi padre realmente, pues, qué raro que es, nunca me dice nada bueno, pero esto es la parte consciente que se puede razonar, la lógica, pero tu parte inconsciente lo detecta todo como una esponja, como si fuera un niño pequeño, que los niños pequeños actúan entre 5 y 8 hercios, es decir, absorben todo como una esponja, pues claro, la parte inconsciente, la creencia que tienes, yo no valgo, yo no sirvo. Si estas creencias se quedan a nivel inconscientes, es normal que cuando uno es adulto, pues aparecen situaciones donde yo no valgo, yo no soy suficiente. Entonces, estas creencias son creencias que nos boicotean, son creencias de miedo, de poca seguridad, que estas creencias son las que no nos permiten hacer un cambio. Porque el inconsciente, Mariano, siempre, 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 digamos, actúa, es decir, siempre es fiel. Lo que te pasa a tu entorno siempre es fiel a tus sistemas de creencias inconscientes. claro. Porque tenemos el sistema de articular ascendente, sistema de activación reticular ascendente, perdonad, que es como un filtro que hace que nosotros detectemos situaciones o actuemos en base a las creencias inconscientes. Esto es un poco complicado, pero os pongo también, voy poniendo ejemplos para que sea un poquito más ameno, ¿vale? Hubo una chica que, por ejemplo, el padre, ya te digo, no, nunca le había valorado, siempre se sentía que la machacaba. Entonces, esta chica tenía que hacer un proyecto. Entonces yo le dije, vale, si tú haces un proyecto, no le pidas opinión a tu padre, que ella lo que tenía en mente. Le digo, ¿por qué? Porque tú buscarás, si esto es el inconsciente, mira, vamos a hacerlo aquí en otra página, el inconsciente, ¿vale? El inconsciente lo que hará es buscará estímulos que validen la La creencia, creencia inconsciente, sí, sí. El patrón el, mental. el Sí, o sea, patrón. sería Katy como que capta de la realidad lo que quiere, digamos, lo que ya está programado. Total, total, total. Atrae lo que ya está programado. Y claro, y encima preguntarle al padre, pues si vos me decís, bueno, le vamos a preguntar, vamos a un profesor de un posgrado que tiene totalmente objetividad, claro, pero no le va a decir lo que quiere escuchar, porque quizás le dice, no, tienes que hacer esto, esto, lo otro, tienes que hacer tal o cual cosa, y te va a ir la tasa de retorno, la inversión, y claro, y le da pensamientos que no están en su inconsciente. Ahora, el padre le da todo lo que claro, lo que no quiere, lo que quiere escuchar, que a veces dice, ah, sí, quizá le da una motivación, el padre a veces, le da una motivación, y la persona piensa que está haciendo quizás que va a salir las cosas bien y todo, pero en realidad esa motivación es totalmente subjetiva, ¿no? O sea, no sirve, digamos, lo que nos puedan llegar a decir las personas más cercanas. Eso también es un mensaje para dar, Katia. Por eso yo siempre digo, ya lo decía Carl Jung, que cuando el inconsciente se vuelve consciente, aquí hay una sanación, ¿no? Porque realmente, claro, después yo le hice, cuando el inconsciente como no trabajo con la lógica, con la razón,
yo a esta chica le digo, pero vamos a poner la parte consciente, ¿qué esperas obtener? Porque necesitas también otro tema a trabajar, la aprobación de tu padre, pero estaba claro que decía que buscaba esta aprobación, que por la historia que tenía su padre no se lo habría dado, y era porque el inconsciente necesita reforzar las creencias, pero realmente, aunque yo le llamo boicoteador interno, es una homeostasis del cuerpo, porque como el inconsciente funciona como un niño pequeño, busca la seguridad, busca su zona de confort porque tiene miedo. Realmente el inconsciente tiene Claro. miedo. Hay Entonces, mucho miedo inconsciente, totalmente. Y buscamos siempre, claro, buscamos siempre salir de ese miedo y no, qué interesante todo lo que nos mencionas. Y, o sea, ¿hay alguna técnica para ingresar en el inconsciente? O sea, hipnosis, ¿qué recomiendas? ¿Cómo se ingresa en el inconsciente para alguien que nos está escuchando que dice, mira, tengo todas esas creencias, ¿cómo puedo ingresar a limpiarme? sí, bueno, con hipnosis yo he trabajado tema inconsciente, haciendo una hipnosis que a veces la gente tiene como una idea un poco equivocada, un poco errónea de la hipnosis, porque la Sí, hipnosis como que te hacen hacer cosas que no querés, como que te sugestionan, como te meten cosas. Por eso hay que recomendar, o sea, depende con quién se la haga, ¿no? Uno la hipnosis y también estudiar mucho sobre el tema. No es algo como para decir, bueno, mañana en lugar de ir a la peluquería me voy a hacer una hipnosis. No es algo, hay que estudiarlo en profundidad. la hipnosis es una técnica que sí que tienes que haber estudiado para hacerla, pero no deja de ser un estado que yo digo bastante meditativo de relajamiento para poder ir a un pasado, siempre y cuando después estés en el pasado sepas cerrar el proceso, porque llevarte a un pasado sin saber cerrar aquí no es lo suyo, porque la persona no arregla nada. Claro, solo Entonces, para verlo nada más no hacemos nada. Por eso es muy importante quién te acompañe. O sea, tú haces hipnosis, acompañas en hipnosis, digamos, haces procesos de hipnosis. hipnosis ericksoniana y es como llevarte a la persona atrás. Y cuando está en el momento en que hay situaciones dolorosas, es como formar un anclaje, porque el inconsciente no distingue entre fantasía y realidad. Entonces tú puedes cambiar la imagen, en aquel momento le puedes hacer un anclaje y entonces el recuerdo inconsciente cambia y el dolor en el presente desaparece. Y es que Claro, sale, digamos, a hacer un anclaje en el pasado. claro, claro, Pero pues claro. sí, es interesante. Después también, Muy interesante porque hay muchas cosas. Y tú mencionas, cuando mencionas de cosas que pueden haber en el inconsciente, hablas, ¿qué piensa la psicología en relación de que pueden ser de esta vida o de vidas pasadas? ¿Qué piensa a nivel psicológico en relación a las vidas pasadas? la parte psicológica pura, libros de psicología dirán de esta vida, incluso sí que le dan mucha importancia también al embarazo, cuando eres un feto, digamos, cuando estás en el vientre de tu mamá, para decirlo de una manera, y también Sí, el parto, también se le da a la psicología muchísima importancia en el momento del parto. Porque cuando estás, digamos, bueno, cuando te están gestando, depende también de cómo está la madre, de si está nerviosa, de la situación que claro. está viviendo, Ah. el feto ya se está preparando y desarrollando diferentes estructuras para adaptarse al ambiente. Esto es lo que diría la psicología. La parte que yo digo que siempre me Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega y si hay más preguntas, bueno, no, sí. búscate la vida. Y Claro, bueno, después ibas a decir, ¿no? Después, trascendiendo, porque me imagino tú como psicóloga has preguntado y preguntado y preguntado y con me muchas... he informado y he ido un poquito más allá de lo que es la psicología, que ya digo, y la psicología es ciencia y yo encantada, de hecho, tiene unos fundamentos y yo ya digo, yo soy muy racional, pero también tengo mi parte de espiritualidad, yo investigué más. De hecho, hay un libro de un psiquiatra que no creía en nada de la hipnosis, que escribió el libro de Muchas vidas, muchos maestros, no sé si lo habéis oído, Sí, que sí, era un psiquiatra médico completamente, no creía en nada más, y después se dio cuenta de que estaba haciendo hipnosis porque hubo una paciente suya que tenía mucho miedo al agua y no había manera de quitarle esta ansiedad, y resulta que dice que se fue a una vida pasada y cuando regresaron a otra vida la paciente pues desapareció esta fobia, ¿no?
Yo Claro. personalmente no he hecho una regresión a una vida pasada, no las he tratado. Sí que he tratado de estas vidas, pero no una vida pasada, pero sí que es algo que tengo bastante pendiente para hacer porque yo sí creo, yo realmente sí que creo en ello. De Claro, hecho, hay quizás, bueno, muchos libros que lo explican. claro, quizás, Katy, el tema de la hipnosis sea a un nivel de profundidad, porque yo escuché también mucho de regresiones, ¿no? Entonces quizás son más niveles de profundidad en el sueño, ¿no? Entonces, que inclusive hasta escuché, leí que es hasta peligroso, ¿no? Porque la persona se la induce a niveles de sueño mucho más, pero mucho más profundos, que incluso no se recomienda porque puede despertar muy rápidamente y puede traer trastornos como, claro, psiquiátricos o psicológicos o psíquicos, como que le explota el sistema, digamos. Entonces, Claro, sí, y hay como un cambio tan radical cuando tú estás en un nivel tan profundo, tan profundo, es como el sonambulismo, que dicen que no puedes despertar a un sonámbulo porque esto le puede exacto. perjudicar porque está en un momento tan profundo y no se da cuenta de nada que no puedes despertarlo de golpe, es lo mismo. Claro, pero eso científicamente no está avalado, digamos. No es que hay Bueno, psicólogos que hacen regresiones, digamos, o puede haber. hay regresiones, sí, en psicología sí que está la rama de regresiones, de hecho hipnosis ericksoniana y todo esto sí que lo tratan los psicólogos, pero hay pocos psicólogos que hablarán quizás de una vida pasada. Sí, la gente que lleva la psicología más trascendental. Claro. Bueno, Katy, genial, genial, muy completo el programa de hoy, el tema de fluir con los cambios y aparte, y estuvimos inclusive hablando también de temas como la hipnosis, las regresiones, el inconsciente, la repetición, ¿no? Cómo se programa el inconsciente, nos dice Katy, con la repetición y con situaciones de alto impacto, ¿no? Y qué importante esto para la vida cotidiana también, porque si ya sabemos Katy, el tema de que ya sabemos si una situación de alto impacto emocional nos va a influir, ¿no? Y que a veces viene siempre de los medios de comunicación, ¿no? Como tú dices, atentados, el 11S, yo me acuerdo también hubo atentados en Argentina, que hubo el atentado de la AMIA, el atentado de la Embajada de Israel, que me acuerdo inclusive que fue en el año 92, que yo tenía pocos años, o sea, me acuerdo de situaciones muy puntuales de ese día, hasta como decías tú, ¿no? Que estaba cocinando tal o cual cosa. O sea, uno ya de adulto puede saber que esas situaciones de alto impacto y que a veces vienen de los medios de comunicación y que en sí no es la realidad, porque la realidad es lo que vivimos en el momento presente, en el ahora, lo que percibimos. O sea, la realidad no es lo que sale por una televisión, por un aparato. Sí puede ser una realidad que surja o que suceda en otra parte del mundo, pero está tergiversada, ¿no? ¿Tergiversada por qué? Por los medios de comunicación. De Está, hecho, está exagerada. Sí, Katy, dime. sí, no, de hecho lo que me comentaba, ¿no? De los medios de comunicación, fíjate, la estrategia que ellos tienen de esta repetición constante, este bombardeo de información para penetrar a nivel inconsciente y es una manera de dominar, porque el inconsciente trabaja por repetición, también con imágenes, con símbolos. Y aquí yo siempre digo alerta, ¿no? Alerta, porque sin querer nos van sugestionando. Bueno, la publicidad, detrás hay muchos psicólogos en la publicidad que ya saben todo, sonidos pegadizos, canciones pegadizas, frases cortas que se contagian enseguida para que tú las vayas repitiendo, para que se te quede a nivel inconsciente. Está como todo muy manipulado, muy manejado. Por lo tanto, digo, tenemos que tomar conciencia y ser selectivos de que me están hablando constantemente, que me quieren, digamos, meter en nuestras cabezas, ¿no? Y claro, yo creo que si tomamos conciencia de esto también podemos saber que selecciona la información, porque ya digo, es un mundo, ¿no? La publicidad y siempre que yo abro las noticias ahora, el COVID, 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 es normal, Exacto. ¿no? Que se estén fundando también todo. Claro, uno puede llegar hasta contagiarse de escuchar tanta información, sinceramente, porque es así. Aparte, las empresas de medios, o sea, son empresas, o sea, los canales de televisión, las radios son empresas, y obviamente quieren atraer sus espectadores, sus clientes, por así decirlo, y compiten entre ellas, entonces se utiliza mucho el morbo, y qué importante lo que dice es que uno con una mentalidad adulta,
pueda seleccionar, pueda decir, bueno, hoy sinceramente leo un libro y no prendo la televisión, o no escucho ni la radio, ni nada, leo un libro, o me voy a meditar, o me voy a disfrutar del silencio, y se da cuenta que uno cuando se aleja de esos medios que brindan información de la realidad totalmente tergiversada, y con algo, como decías tú, ¿no? Con algo intrínseco, de que quizás te quieren hacer la publicidad, obviamente, quizás te quieren meter cosas en la cabeza que hacen como una programación del inconsciente, ¿no? Entonces, manejar esa información, manejar lo que viene, manejar esas impresiones que absorbemos, porque en definitiva estamos programando el inconsciente, y este es un importante mensaje, porque esto no es algo popularmente que se sabe. O sea, cuando una persona está absorbiendo información, la mente es una grabadora que está todo el tiempo grabando, y está absorbiendo información para su inconsciente. Y si esa información es falsa, por ejemplo, si esa información es falsa, si esa información es trágica, si esa información es negativa, después, al transcurrir 2 semanas, 1 mes, 2 meses o años, la persona quizás tome comportamientos negativos, comportamientos de frustración, de pesimismo, y eso fue por una programación inconsciente que recibió por no manejarla conscientemente, porque con la mente consciente, con eso lo que mencionaba Katy, ¿no? 5%, 4%, 3%, con eso, ese es el pensamiento consciente, que nosotros podemos decidir hacer esto o hacer lo otro. Nosotros lo único que podemos decir conscientemente, o decir, o leo el diario, o veo la televisión, o hago una meditación, eso lo manejamos con la mente consciente. Y muchas conductas que nosotros hacemos y no sabemos por qué las hacemos. Y yo digo, el inconsciente es el piloto automático. Mira, de hecho, se hicieron un experimento científico, que cuando se hace un experimento científico en psicología no es que se haga uno y ya está, ¿no? Ya saca los resultados, sino que para hacer una experimentación pues necesitan, digamos, repetirla muchas veces para ver si tiene, todo eficacia, validez. ¿Qué pasó? Mira, te contaré un experimento que fue muy curioso, que a un chico, sin que se diera cuenta, le iban poniendo una imagen de una jirafa. Entonces al chico a lo mejor la mujer le daba un periódico donde había una jirafa, los compañeros del trabajo le llevaban una taza de café con una jirafa, le compraron un llavero con una jirafa, y así durante medio mes, una semana, un poquito más, unos 10 días, le iban poniendo imágenes de jirafas sin que él se diera cuenta. A este chico después le llevaron a una tienda de juguetes, yo diría tipo Toys R Us, pero claro, ya estoy pensando en Mallorca, una tienda de juguetes que estaba lleno de peluches, ¿no? Y le dijeron, de toda esta tienda, cógeme uno, el que quieras. Que cogió una jirafa. Claro. Entonces, con estos experimentos, que no ha sido el primero, que se han hecho muchos, aquí dices, wow, el poder del inconsciente y de la imagen. Ya digo, el inconsciente trabaja con imagen. Por lo tanto, de ir poniéndote, ¿no?, imágenes a nivel inconsciente, esto realmente nos afecta. Pero bueno, esto también es muy buena señal, porque si sabemos que la imagen nos está afectando, porque como digo, el inconsciente trabaja con imagen, no distingue entre fantasía y realidad. También, para que haya un cambio, tú puedes emplear otro tipo de imágenes positivas. Y, por ejemplo, hay mucha gente que me dice, pues a mí me gustaría cambiar y empezar a comer bien. Yo digo, aunque te parezca una tontería, pero bueno, después cuando yo les digo todos los fundamentos, dicen, vale, ahora lo entiendo. Ponte fotos en la nevera, en tu casa, de comida saludable, de un plato que te haría ilusión comer. Una ensaladita, pero de estas ricas, que no solamente tienen 4 hojas de lechuga, ¿no?, sino de platos sanos que te gustaría comer. Y a poco, pues claro, tú las vas viendo, no a nivel consciente, porque cuando ya metemos la conciencia no trabajamos a nivel inconsciente, y esto, los resultados han sido muy positivos, muy, muy, muy positivos. De hecho, bueno, la imagen también en coach, en psicólogos del deporte se utiliza un montón, ¿no?, la imaginación. Claro, claro. Y el ir grabando estas imágenes también ayuda muchísimo. Yo siempre digo, si quieres romper un hábito, si quieres cambiar un hábito negativo, no te enfoques en eliminarlo, porque cuando eliminamos no conseguimos el cambio real, porque lo que estamos es obviando. En psicología el rechazo no nos trae nada, tenemos que integrar. Por lo tanto, vamos a centrarnos, vamos a poner la atención en las cosas positivas y más que más en las imágenes. Las imágenes tienen más poder de lo que nosotros creemos. Incluso en personas muy visuales, digamos, porque claro, esos patrones hay personas que quizás son más auditivas y todo lo que es eso, ¿no? La PNL. Y muy interesante esto de las técnicas psicológicas, que
por ejemplo, el neuromarketing, ¿no? Que uno piensa que elige un producto, pero en realidad no está eligiendo nada. Quizás absorbió información antes y piensa que va eligiendo a tal marca porque le gusta, y en realidad no. Hicieron esto, obviamente, en las empresas, en los departamentos de marketing y de publicidad, se sabe, ¿no? Entonces utilizan estas técnicas. Y qué interesante, como nos propone Katia, de utilizarlo para la vida cotidiana, para cumplir una dieta, para lograr, o a veces lograr una carrera universitaria. Quizás uno se imagina el título en la pared, quizás no lo tiene, pero se lo imagina ahí en la pared el título, y todo el tiempo con esa imagen, y eso lo hace, claro, lo hace impulsar a ir a la universidad, a escuchar al profesor, a anotarse en las materias y todo, porque va en Y la busca de esa información imagen. lo va integrando. Y no solamente a nivel consciente, sino inconsciente. Entonces la persona, pues, le es más fácil seguir con este cambio. La imagen, ya digo, es muy importante para los cambios, es muy importante. De hecho, bueno, también hay personas que han tenido un accidente, que no pueden mover a lo mejor el brazo y tienen que hacer rehabilitación. Lo primero que les dice, imagina que mueves el brazo, solo imagínalo. Y Sí, sí, después sí. ya no es tan difícil que lo hagan. Y esto en los hospitales se utiliza mucho. Primero imaginártelo. Hay gente que tiene depresión y dice, wow, yo no sé cómo salir de casa, es que no sé, no puedo. Y le digo, no te preocupes, primero imagina, aunque sea, me levanto de la cama, me pongo las zapatillas, me voy al salón, y hasta que no tienes integrado esto, no sigas. Hasta que tú no te sientas tranquila con la visualización, no sigas con otro paso, porque después cuando tú lo hagas, te será más fácil. Vuelvo a repetir, lo he repetido diferentes veces, pero es que no hay distinción entre fantasía y realidad para el inconsciente. Por lo tanto, para el inconsciente ya la acción, imaginadas cómo se lo hubiera hecho. Entonces, una segunda acción perdón, no cuesta tanto si tú mentalmente ya la tienes realizada. Entonces son como pequeños pasos, pero primero visualizándolos. Y si no, siempre ir acortando los pasos. Claro, 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 claro. Para que no sea tan desgastante, ¿no? Y que se puedan integrar más fácilmente, más rápidamente. Sí. O sea, técnicas de visualización son estas, o sea, Y, técnicas bueno, profundas. esto también se llama la desensibilización sistemática, que ir a poco con pasos, digo, acortar los pasos. Hay gente que también lo mismo, en un avión, cuando tiene miedo a volar, hay muchos programas de psicología que se hacen por ordenador, que te hacen un simulacro como si tú ya estuvieras volando dentro del avión, Claro. pero te lo hacen con imaginación. Y la gente quizás solamente ve la imagen, imaginarse que está dentro de un avión y empieza a sudar, Sí, sí, taquicardia, sí. le pega ansiedad, y aquí tienen que aprender a respirar, a relajarse, y hasta que no tienen asumido la parte de imaginación no pueden pasar a la acción. Entonces, pues, tienen que hacer todo el proceso visualizado para después hacerlo real. Que Claro, los estos casos sería que la persona pudiera ir en el aeropuerto, un avión, que se sentara, simplemente una vez que se sentara, después saliera. Que aquí no tenemos la oportunidad de que nos dejen un avión, ¿no? claro, Pero claro. hablar con el aeropuerto que me den unos bonos o algo para hacer sesiones, porque miedo, por ejemplo, a volar hay muchísimos. Y los cambios para superar las fobias también se utilizan mucho. Claro, o sea, te introducen mentalmente en la situación, ¿no? Mentalmente en la situación para que la visualices y tengas todos esos miedos y los sientas, pero en un ambiente contenido, ¿no? No en el avión, en el aeropuerto, quizás claro, en la sesión, ¿no? Y eso va sanando, limpiando todos esos miedos. Interesante. Pero después, si realmente lo han trabajado y se ha hecho de forma muy pautada, desde la de sensibilización sistémica que se llama, y realmente lo vas haciendo paso a paso, primero son por fases, ¿no? Primero tienes que integrar una fase, es decir, venga, ahora imagínate que te vas al aeropuerto. Cierra los ojos, relájate, imagínatelo. ¿Qué nivel de ansiedad tienes? Un 5, vale, pues no. Vuélvetelo a imaginar hasta que la persona no tiene un nivel 1-0, no se puede pasar a la segunda fase. Venga, pues ahora ya estás en el aeropuerto, ahora imagínate que estás en la sala de espera del avión. Claro. ¿Qué nivel tienes? Hasta que no se le baje, no se puede ir pasando a diferentes fases. Después Por se espera etapas. todo el proceso hasta que la persona ya no siente ansiedad, y te puedo asegurar que después, cuando se hace realidad, les cuesta muchísimo menos. Muchísimo, sí. Genial, genial. Muy interesante todo. Bueno, Katia, muchísimas gracias por estar hoy con María, nosotros.
de poder compartir, como digo, estos conocimientos con todos vosotros. Yo espero que os puedan servir a las personas que nos han oído, que reflexionando sobre ello, pues puedan sacar alguna técnica, puedan sacar alguna conclusión que les sirva de ayuda, y a mí esto ya me alegra, ¿no? Es un placer. Sí, esto llegará a muchísima gente, seguramente a muchísima gente, será compartido también en redes sociales, así que, bueno. Gracias, Diego, Mariano, por dejarme compartir en vuestra plataforma. Por favor, es un placer. Y bueno, entonces, Katia, nos vemos la semana que viene en Consultas Psicológicas. Perfecto. Gracias a todos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Un abrazo muy grande. Que vayan bien. Chao.